Hola, buenos días, lectores. Nos da mucho gusto que estén conectados viendo esta transmisión, donde hablaremos de Mircea Catarescu y sus increíbles obras, pero principalmente del relato El Mendeville en su libro Nostalgia. Bueno, nosotras somos Montserrat Colín Ramírez y bueno, mi compañera Andrea Teile. Y bueno, ambas hemos estado viendo y explorando un poco de Mircea Catarescu durante ya un tiempo. De hecho, bueno, dentro de esta obra de nostalgia hay varios relatos. Ya estuvimos explorando un poco sobre el ruletista y entre otros, pero en esta vez queremos enfocarnos para esta exposición de parte de Feria del Libro, queremos enfocarnos en este relato del El Mendeville. Y pues es un honor para nosotros tenerlos a ustedes para traerles a esta mesa de expertos sobre el autor y pues de la obra que analizaremos. Pero primero quisiéramos como compartirles un poquito de quién es este autor, de dónde es o qué ha hecho o para qué estamos aquí hablando de él o por qué es reconocido. No sé si nos puedas platicar un poquito antes. Claro, bueno, Mircea Catarescu es un escritor rumano, nacido el 1 de junio del año de 1956 en Bucarest. Estudió lengua y literatura rumana en la Universidad de su ciudad natal y es uno de los escritores más laureados de su país y un habitual candidato al premio Nobel. Es un autor de poesía y narrativa y dentro del tiempo que hemos explorado la literatura de Morseau, nos hemos dado cuenta que su escritura es muy peculiar. Utiliza la metaficción, es como una mezcla de lo que expresaría, pudiéramos decir, Cortázar y Tolkien, Otoki. que a través de la exageración de lo ridículo, estos autores también aparecen en uno de los relatos de nostalgia, y por lo mismo se considera que Mircea también empleaba un cierto uso de la intertextualidad. Se adelantó a su tiempo de curiosidades vanas y publicó en 1993 Nostalgia, donde exagera la ficción hasta lo ridículo. Pudiéramos decir que su obra va más allá del chiste. Y creo que Eh, es por eso, ay, perdón, Monse, que no, escogí no, 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 dale, dale. el Mendeville porque es una historia un poco muy enriquecedora, pero a la vez muy confusa. Podemos verlo que cuenta de repente una historia y como que el mismo narrador de la historia empieza a contar otra parte de la misma historia. No sé tú cómo lo sentiste, Monse, pero podríamos decir que no son dos narradores en sí, pero es un narrador contando dos perspectivas o dos historias. Sí, de hecho, pues se ve como este narrador, como tú lo dices, tiene cierta dualidad o hay como cierta dicotomía en sí mismo, porque como que el mismo personaje se fragmenta, o sea, a veces uno se puede dar cuenta que es como tiene cierta perspectiva sobre ciertas cosas, pero luego cambia, ¿no? Entonces, bueno, principalmente en el Mendeville, pues es un relato eh, de cómo llega un niño a un vecindario y conforme vamos leyendo, se ve que este niño pues es una especie de ser como mayor porque tiene como cierta misticidad y cuestiona a los demás del barrio sobre ciertos temas, o sea, sobre cosas que ellos nunca se habían imaginado a través de sus relatos. Y bueno, pues digamos que los niños que vivían en ese barrio, pues tenían una vida muy, muy aburrida, muy monótona y normalmente realizaban como pequeñas maldades con los demás de esa comunidad o con los animales. Eh, y pues de repente se aparece esta figura y los detiene y los cuestiona sobre muchísimas cosas y diferentes como temas. Y, pero vemos también que en los niños, pues, o sea, le tienen como cierto miedo, pero miedo a algo que es desconocido, pero les gusta, les apasiona este tipo de pensar.
Sí, también como este niño de su edad los cuestiona, ¿no? Alguien que ellos sienten que es igual a ellos, ¿no? Porque no es un adulto regañando a ellos o lo que están haciendo o cuestionándolos, sino es alguien a su nivel, por así decirlo. Y pudiéramos decir también que el Mendeville es un relato narrador en segunda persona y se observa cómo Cataresco retoma parte del hilo conductor del relato anterior, localizada en una calle específica dentro del entorno natural del autor. El protagonismo recae en un diverso grupo de niños de un entorno humilde y obrero, como se menciona en la historia. Al principio están jugando en la calle y pintan la banqueta. La costumbre natural de llevar a cabo pues juegos crueles y sádicos entre ellos mismos choca de repente con esta aparición de este joven delicado y frágil, tanto en cuerpo como en alma, ¿no? Y la violencia que empieza a emerger en mentes ya no tan infantiles empieza a crear pues esta división un poco invisible en cuanto a la diferencia, ¿no? Demostrando que la crueldad también vive en aquellos que desarrollan pues sus mentes antes que el resto, ¿no? Sí, siento que pues en general nostalgia, a diferencia de como otras cosas que hemos explorado de Cortázar o de Borges, pues Mircea constituye un magnífico ejemplo como de una literatura plena, que es llena de ficción y pero real a la vez, en donde la mayoría de los lectores pues se siente como uno identificado. Es una obra que nos lleva a cuestionarnos sobre la lectura misma y sobre el tiempo, pues a través de cómo lo escribe el autor, la fluidez de su eh, morfología y la prosa da una intensidad de, por ejemplo, los recuerdos o los sueños que tiene este niño y de cierta manera pues reflejan como ese mismo cuestionamiento que teníamos nosotros pues en cierta niñez o incluso en la juventud y que estamos como un poco perdidos en qué va a ser de nosotros mismos. Eso sí. Sí, tú como lector te puedes sentir identificado con este personaje porque muchas veces no recordamos qué es lo que hacíamos en alguna parte de nuestra vida. O también tenemos como estas personas como el Mendeville, que no sé, pueden ser un maestro o un niño mismo de nuestra infancia, pero se me hace muy interesante cómo retoma esta idea de no recordar lo que sucede y de repente se pone a buscar en su mente y lo recuerda, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante. Y bueno, nuestra tesis o idea es que en la obra El Mendeville de Mircea Catarescu se presenta el poder de la mente y su poder para distorsionar nuestros recuerdos y nuestra realidad a sí mismo. Se muestra la dicotomía de cómo nuestro yo del pasado puede llegar a controlar o influir en nosotros, del presente o futuro. Esto lo analizaremos mediante la caracterización interna, cómo nuestra mente recibe nuestra historia y los sucesos, y cómo el ambiente en el que crecimos afecta nuestro parecer de las cosas. Y por último, el nivel morfológico, cómo contribuye a que la obra se sienta de una manera nostálgica ante estos recuerdos. De hecho, pues es claro, dentro de la caracterización interna, pues el niño al cual pues el barrio le denomina con el apodo de El Mendébil y por eso, por ende, tiene ese nombre el relato. Pues es un niño energéticamente distinto, a pesar de que es muy joven, o sea, es de la edad de los, bueno, se da a entender que es de la edad de los demás niños de ese barrio, pues como mencionaba Andrea, hay algo en él diferente que lo hace como cambiar la perspectiva de los otros y cuestionarlos. De hecho, pues hay una parte que me interesa mucho que se observa como él piensa, porque él empieza a decir que dentro de él hay otro, o sea, y que hace lo mismo
que hace ese otro como ser, que por decir, si mueve la mano izquierda, él también la mueve. Pero, o sea, como que lo que él hace, lo hace como a reacción de lo que otro le hace, pero, y menciona que esto es por ser como una marioneta, entonces se ve como aquí, pues, ciertas decisiones a veces no tenemos como control de ellas, pero pues nos vamos con eso y pues a través de esta caracterización, pues se observa que desarrolla habilidades que muchos no conocen y que tienen como cierto temor a ellas o miedo, pero les apasionan como esa perspectiva y esa forma de pensar y como la gente lo ve como un cofre lleno de ideas y de múltiples perspectivas desconocidas, pero que les atrae y, y bueno, del ambiente, pues se observa que el relato se desarrolla igual en Rumania, de donde es el autor, y principalmente se presenta una comunidad, pues como ya mencionamos, había varios niños, pero viven como en un entorno aburrido, su vida no tiene como mucha carisma, no es interesante, es monótona, y entre ellos mismos pues se divierten como haciendo pequeñas maldades entre ellos, pues porque pues viven en un barrio obrero donde no hay mucho, la verdad. Entonces, donde hay un punto de partida, como en el relato, es cuando llega el niño. Y de ahí yo siento, bueno, cuando yo lo estaba leyendo, sentí, o sea, como lo relató Mircea, era un relato, pero ahora con una diferente paleta de colores, no sé. Al principio me parecía aburrida, o sea, yo al imaginarme pues las escenas lo veía todo como con tonos grises o azules, como medio aburridos o deprimidos. Y cuando llega este niño es literal un arco iris porque son muchos colores y como muy loco todo lo que este niño les presenta. Entonces, pues el ambiente, pues aquí cambia, hay un cierto transformación de este ambiente y porque se presenta que es como un niño muy sabio y se encarga él mismo de convertir a sus compañeros de barrio y a uno mismo como lector en felices como espectadores las historias místicas que llevan hasta un infinito. Bueno, sí, eso sí, se me hace muy interesante como lo mencionas de la paleta de colores. Y bueno, para empezar con el nivel morfológico, podemos decir que a lo largo de la obra podemos ver esta conjunción de la palabra, sí, de la letra Y, que es esta I. Esta conjunción añade el sentimiento de seguir recordando o de agregar más a lo que se nos menciona. Tenemos esta cita que dice, y a mi marionetista y a mi marioneta lo rodean en luta y un lumpa y un mimí y vosotros todos los demás y vos lo que son igual que vosotros. Siento que Miresca utiliza esta letra para añadir más y seguir como contribuyendo, porque no solo en esta cita agrega esta conjunción, sino es a lo largo del libro y de muchas maneras. Además, Mircea utiliza demasiado el adverbio de negación, que sirve como para darnos esta idea que sigue en negación a lo largo de la historia. Y podemos notar que suceden muchas cosas cuando ella dice, sí, cuando él menciona el no, el personaje, el Mendeville. Y bueno, para ir concluyendo nuestras ideas, pudiéramos decir que la ficción está entre nuestra realidad y lo que llegamos a soñar de una forma, es muy absurda. Regularmente no recordamos muchas cosas, pero una vez que lo recordamos, nuestra mente suele añadirle estos pequeñas ficciones o cosas que verdaderamente, sinceramente, un niño no recordaría y nuestra mente pues hace o nos hace creer que pasó eso cuando no es verdad. Así es, fue pues muy
curioso como explorar a este autor y nos llevamos mucho de esta escritura y pues fue algo diferente porque era un escritor de Rumania, entonces como que personalmente no nos había tocado como explorar estas obras traducidas, pero la verdad las recomendamos mucho, si pueden, los exhortamos a que realmente lo exploren y que conozcan esto que nosotros conocimos. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los seguiremos viendo en esta exploración de los libros para la Feria del Libro. Muchas gracias. Muchas gracias.